Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Japoma, a Flareon a nivel 50 en la Liga Master. Así que un like bien gordo, porque después podríamos traer a Jolteon a nivel 50 y con eso cerrar el ciclo de todas las Eevee evoluciones en la Liga Master. Pero sin antes una sorpresa enorme que va a ser el octavo video. Señor video que ya vas a estar sabiendo en el próximo cuál va a ser. Excelente, Llamarada. Y tú dirás, ¿por qué José Du tiene Llamarada si en la infografía me estás lanzando lanzallamas? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás loco? Pues no, tiene lanzallamas porque lo vamos a ver más adelante, y que con ese solamente te carga con 70 de energía, así que va a ser mucho más rápido. Tiene girofuego, fuerza bruta, el ataque legado y lanzallamas. Dime, ¿qué Pokémon es el que tú has evolucionado y cuál es el que te falta evolucionar? Un saludazo a Auron Grami y a Yami Magno. Amigos de Japoma, un saludazo enorme. 246 en el ataque, 163 en el HP, la estamina y 179 en la defensa. Como se le dice comúnmente, el cañón de cristal a 3424 SP, el máximo que puedes tener al 100% de IV. 01513 el que vas a tener para la Liga Super. Te voy a estar dejando sus mejores ranks. Y si es la primera vez que evolucionas algún Flareon, puedes utilizar Pyro en el nombre para que pueda aprender con ese mote esa evolución. Solo si es la primera vez. Tiene todo para ganar: el Drago Aliento, lanzar cabeza de hierro, al menos para que se lo pueda farmear, y así tiene un escudo más que va a defenderlo de todos los ataques que pueda lanzar. Como por ejemplo el último bola sombra que puede tener. Sería innecesario que le lance viento ciego, sabiendo de que se ha llegado, que vuelve Mewtwo al ataque. No tiene nada que hacer, a menos de que pueda tener el onda certera. Sí, sería un one shot para Dialga de cualquier manera, pero ya termina ganando el primer combate con el cabeza de hierro. Hoy lo bonito que ha hecho cabeza de hierro, por más de que le lance el onda mental, puede resistirlo, a menos que pueda hacer el bola sombra. No lo resiste y gana el primer combate. No puedo creer que se haya ganado un combate con Flareon. No puede ser. Es el primero Mirror Match muy interesante con el segundo combate. A ver quién puede llegar primero al Cometa Draco, si no al Cabeza de Hierro. Aquí va a depender mucho de los baiteos que se hagan cada uno de los jugadores. Si uno puede hacer el mejor baiteo que el otro, pues puede ganar el combate, a menos de que quiera desesperarse por hacer algún cambio a algún Pokémon. Ahí vendría la cosa, si es que Flareon puede ganar. Pero Flareon ganarle a alguno puede estar muy complicado a los legendarios. A los Poké normales, o sea, dentro de la Premier, si es que más adelante tenemos la Master Premier, ahí sí puede entrar dentro del meta. Pero por ahora con legendarios, es que los legendarios algunos te lo sacan hasta niveles 50. Utiliza muy bien la inversión para darle a todos los pases raids. Cambia de Giratina y estuvo obligado a cambiar a Mewtwo. Y dirán, ¿por qué? Si no tiene escudos. Esa es la parte importante, de que no tiene escudos. El onda mental va a entrar de lleno, y siendo oscuro 20% más en el ataque, solo le queda el cuarto. Y si le lanza viento ciego, le lanza bola sombra, igual puede hacerlo. Es un gran spammer. Psicocorte va a poder llegar antes al viento ciego, digo, se me lengua la traba. A esperar nomás que se pueda ganar, porque al final tiene Dialga, y Dialga tiene muchísima vida, tiene mucha energía, y depende de lo último que le va a quedar. Flareon todavía no tiene un ataque preparado, no lo tiene con el lanzallamas, no lo tiene con la fuerza bruta, solo ha entrado para lanzar, y espero que se lo pueda farmear con los girofuegos. Sería muy importante, y dependiendo, le hacen el cambio rápido. Esto me va a gustar. Dime que no le lanzas, por favor, dime que no. Si llegó a lanzarle el onda mental, no puede ser, era toda la vida. Pero Llamarada, donde me encanta, porque Llamarada lo ha dejado con 1 de vida, un PS, pero podrá one-shotear a Mewtwo. Toma, en toda la cara. Lo one-shotea a Mewtwo, pero no pudo llegar, En el tercer combate tiene a Giratina. Empieza muy bien Elite. Esta parte sí me gusta. Y a ver cuál es su siguiente Poké. Ah, no, lo tenía con Cola Dragón. Giratina no puede salir el Agón para Elite. Lo tiene que sacar con Cola Dragón, porque así puede defenderse de su propio counter. Como es, todas las cosas que pasan en la GBL. Agón para lag. Si no hay lag, no es GBL. Tenlo grabado. En el segundo Poké sale Metagross, que puede farmeárselo y puede lanzar un terremoto, tener ese chispazo que le puede hacer súper eficaz, o si no, baitearlo con un escudo, y Cometa Draco pues puede resistirlo. No es muy efectivo, lo va a resistir, te va a seguir farmeando, y encima te nerfeas en el ataque, pero ya es suficiente para que pueda ganar. Quiso llegar al Cometa Draco, no le salió, y entra Flareon a hacer su debut muy importante, y le cambian a Kyogre. ¿Por qué le cambian a Kyogre? No puede ser, y con el oscuro todavía. Ay no, se lo va a farmear muy rápido. Esta parte sí es malísima. Tiene que completarlo todo. Si es que llega a lanzar al menos los onda mentales, puede ganar. Lanza un onda mental, el primero para quitarle el escudo, y ya que Kyogre tiene el segundo Surf. Ahí es donde viene la cosa, porque va a estar farmeando. Flareon va a serle súper eficaz. Ay Diosito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se pegó. Ay no, toda la vida. Lag.
Le ha dado lag al rival. Esos lag que te salvan. No, no sale el poke. No puede ser. Hablando de la Go Battle lag, suele suceder este tipo de casos. Pero qué bonito que ha sido a favor tuyo. ¡Ay, no! Le dan la cereza al pastel. Va a ganar el combate. Bendito Flyron. No puede ser que haya ganado con Flyron de esa manera. Al menos va 2-1. Y es la parte importante que pueda sacar el set positivo así con todo y lag. En el cuarto combate no empieza muy bien. Ya vino después de la compensa que ha tenido con la GBL. Le va a lanzar taladradora y es muchísimo, pero igual no lo llega a bajar. Así que puede seguir farmeándolo. Puede lanzar el onda certera, puede lanzar el onda mental. Y onda mental es igual un gran daño. Y le cambia muy rápido a Garchomp. Esto sí te va a doler. Primero onda mental, igual Garchomp lo resiste. También tiene muchísima vida, casi un poco menos de la mitad. Va a seguir farmeando antes que le pueda lanzar un ataque. Y si es bucle de arena, pues mejor. Que le llegue a lanzar su mejor ataque. Y ya está bien, porque puede defenderlo, puede escudarlo. Uy, no se lo quiso farmear. Entra el último básico. Y no creo que vaya a ser necesario que vaya a utilizar sus dos escudos, porque sabe que se lo pueden farmear. Y la parte buena es que Mewtwo ha aguantado con un PS de vida. La única parte mala es que Excadrill sigue farmeando. Y tiene dos Pokémon débiles a él. Tiene dos Pokés que no van a poder resistir. Si esta ladradora es súper eficaz y es toda la vida. O si no, el avalancha también, porque es parte fuego y es su propia debilidad. Ambos ataques lo tiene preparado y justo llega al fuerza bruta. Después de esto va a necesitar hacer el cambio, porque si no, no sabe cuál es su último Pokémon. No, farmea un poco de más, le lanza el último, sale Mewtwo y él lo ha tenido bien farmeado y sigue pegándose con el lag. No puede ser, Dios mío, ¿con qué estás jugando? Uy, no, onda mental no es muy efectivo, casi la mitad de la vida. Dime que con Cometa Draco puede llegar. Ah, no, la estrategia sería de que le lance cabeza de hierro, dejarlo tocado pero que no le gane, para que así, si es que al final Mewtwo llega a lanzarle una onda mental, pueda aguantarlo con un PS de vida como está a nivel 50, y así poder lanzarle el fuerza bruta a Excadrill, que sería one shot, y así se terminaría el combate. Pero no, le da excelente y lo deja a la mínima. No, entra Excadrill a farmear, no puede hacer nada más. Flyron entra solo para recibir el ataque y sería lo mejor recomendable tal ladradora para que ya de una vez pueda ganar, y no, pues no pudo ser en este combate. Vamos con el siguiente, donde sale Dialga versus Melmetal. Siguen con los malos leads, tiene que hacer el cambio muy rápido a Mewtwo, a menos que pueda esperarse que le pueda lanzarle fuerza bruta y después pueda hacer el cambio, un típico de los baiteos cuando llegas a juntar dos fuerza bruta. Le voy a lanzar el primero. Está bien, lo resistes, lo dejas pasar y después que venga el cambiazo de crack a Mewtwo, porque Flareon tampoco lo puede meter por si acaso si es avalancha, y le sale el cambio de crack. Muy buena crack, muy buena Japoma, no es muy efectivo y le sale ahora sí a Dialga. Lo bueno es que va a quitarle un escudo, es la parte importante, y de que Dialga ha farmeado muchísimo, que le puede lanzar el Cometa Draco, así que puede ser one shot para el propio Dialga del rival. La única parte mala es que tiene a Melmetal todavía adentro del juego, y ya por más de que haya lanzado sus dos ataques, tiene toda la vida como para poder lanzarte un montón de más. Quiso llegar primero, no le salió. Esto puede ser el escudo. Si es que es un Cometa Draco, le lanza el mejor ataque que ha tenido, y ahora sí le lanza Cometa Draco. Y como está nerfeado en el ataque, como que lo puedo pensar, lo puedo dejar acá, o si no puedo seguir farmeando. Y ahí viene la parte mala, porque va a necesitar mucho más. Llega con lo último, sale Melmetal de nuevo. Tienen dos cambios y esto se va a ver bien feo. Se va a ver horrible. A ver qué es lo que puede hacer, si le va a lanzar el avalancha. Ah, no, le lanzó rayo. Quiso sorprenderlo con rayo, con su mejor ataque que puede tener, porque si no el siguiente ya sabemos que es fuerza bruta y rayo. Ay, no, le sale chiquitín, pues acá no va a poder hacer nada más. Le queda espesito para que pueda ganar y lanzallamas no es muy efectivo y le falta uno más para que pueda ganar, pero como es pájaro osado va a poder ganar. Le va a quedar, lo va a dejar muy tocado. No, Dialga no va a poder hacer mucho de lo que ya tiene preparado y casi llega a uno más, casi, lastimosamente no ha podido ser. Bueno, ha sido un muy buen intento. Y como último tenemos el extra. Este es el que me ha gustado, me lo he enviado por si acaso me dijo José Du pasó esto, y lo que me encanta es el increíble poder de un Mewtwo oscuro. Esto es solo como un extra, y acá es donde viene la parte más rica, más sabrosa, buenas. Viene con Tiranitar y lo puede hacer one shot si es que lo deja pasar, porque no puede ser que le lance bola sombra, no puede ser el onda mental toda la vida.
Y el rival, no, acá no hago nada más y termina, se terminó. Pues nada más, amigos, ahora sí, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También recuerda que el día de mañana o si no más tarde estaríamos viendo un video de Jolteon a nivel 50, así que apoya este video con tu grandioso like y después una cereza del pastel que va a ser un extra que no te vas a querer perder. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.